Esta ciudad es nuestro campo de batalla. Buenas, Pablo, ¿cómo estás? Te envío un saludo, le envío un saludo a todos nuestros seguidores de La Tuerca. Hoy, como podéis comprobar a mi espalda, hemos elegido un marco incomparable para la temática del programa. Es la Embajada de Estados Unidos en Madrid. Vamos a ver qué opinan los madrileños acerca de Wikileaks. Mi opinión, bueno, primero que el soldado que actuó de esa manera tuvo unos... ¿no? Habla claro. Tuvo unos cojones, ¿no? Ahí. Y después, no sé, todo es contradictorio, hay controversia al respecto, siempre, no sé, lo típico, ¿no? Que se desmiente o que tal o que cual. Me parece mal que haya habido filtraciones de este o de cualquier otro aspecto. Creo que son temas muy privados y que no tenían que salir a la luz. Supongo que da un poco de miedo que alguien pueda tener tanto poder sobre documentos que queden al descubierto, pero también da más miedo aún las mafias que hay detrás y el juicio en el que se ha visto involucrado y todo eso. Lo que ha cometido este señor es un delito, pero a la vez me alegra mucho que haya sucedido. A mí me parece que están todos pringados, todos. Tanto el Wikileaks que ha sido muy osado, como el resto de gobiernos. Yo creo que es un montaje. El tipo tiene información importante, pero también tiene información porque se la han querido dar, me da la impresión. Alguien quiere que se sepa esto, le tienen como conejillo de indias. Habrá mucho dinero también entre medias de todo esto porque no lo harás gratis. ¿Qué sensación te da a ti esos informes? ¿Te ofrecen credibilidad? No me sorprenden. Ajá. Digamos, yo soy uno de los que piensa también en teorías de esas, que la gente por ahí no se las cree, ¿no? Pero a mí no me sorprendió realmente. Todo lo que está en los medios puede haber mucho de verdad y mucho de mentira. Entonces, cuando esté purificada esa información, es cuando todos podremos tener una opinión. Tiene que ser verdad porque si no la gente no se preocuparía tanto en ocultarlo, en intentar quitar a este hombre del medio, intentar bloquear esa información. Es un poco una desgracia que la persona que aparece detrás de esto no es una persona muy transparente. Ajá. Si fuera una persona transparente que lo hacía con toda la bondad, transparencia, ahora está en la cárcel, ¿no? El director de esta empresa. Quizás habría más gente que pensaba como yo, en plan, como a ver de dónde venía y de verdad si el tío tiene razón, etcétera. Un caso que nos toca muy de cerca a España, el caso de José Couso, periodista, que fue lamentablemente asesinado en el Hotel Palestina durante la contienda. Ahora parece ser que estos documentos dan fe de una suerte de relaciones diplomáticas entre el gobierno norteamericano y español para minimizar o acallar cualquier posible respuesta gubernamental. ¿Qué piensa de eso? Pues exactamente lo que usted ha dicho, que han llegado a algún acuerdo entre los dos. Sí, a ninguno de las dos partes les interesa tirar de esos trapitos. Y eso es lo que hay. La Tuerca, solo un saludo. La Tuerca. Arriba Teleca, arriba La Tuerca. Es mi campo de batalla, Esta ciudad es nuestro campo de batalla. Bueno, hay elementos de lo que no tenemos pruebas gráficas. La policía echó a Nacho de la puerta de la embajada americana, pero eso no lo pudimos filmar. Tuvo una entrevista con la responsable de comunicación de la embajada que le remitió al comunicado oficial, pero tampoco le permitió grabar esa entrevista. Felicidades, Nacho. Hay uno de los elementos al final que yo creo que tiene mucha importancia para entender las relaciones de la embajada americana con el poder político en España. Una de las cosas que revelan los cables es que efectivamente tanto miembros de la Fiscalía General del Estado, el Fiscal General del Estado, el Fiscal Jefe de la Audiencia Nacional y miembros del Gobierno de Zapatero se reúnen con responsables de la Embajada Americana para presionar a los jueces españoles que están investigando el asesinato de José Couso. La pregunta es muy clara. ¿A qué altura queda la independencia judicial española después de estas revelaciones? Juan Carlos. A mí me gusta mucho Moratinos, desesperado, diciendo somos la octava potencia del mundo y nos tratan como un país de quinta, ¿no? Que yo creo que eso nos da ciertas claves, nos da claves de por qué la actitud del Partido Socialista, que rompe de alguna manera su comportamiento tradicional y que tiene mucho que ver con el 11M y esa victoria de Zapatero sorpresiva que le obligó por esa gente por la noche en Ferraz el día de las elecciones diciendo no nos falles, es decir, no se te ocurra no sacar las tropas de Irak. Y eso de alguna manera rompió lo que era una dependencia de la política de la transición de dependencia hacia los Estados Unidos. Recordemos que el primer viaje que hace el rey Juan Carlos, nada más ser coronado, es a los Estados Unidos, ¿no?
Entonces yo creo que lo que se desvela aquí es algo que también que sabíamos, como decía antes Íñigo, que es esa dependencia. La élite aristocrática y política de este país debe mucho a esa continuidad entre el franquismo y la democracia que garantizaron los Estados Unidos. Yo creo que la política exterior que dicta Estados Unidos forma parte de la política exterior española, ya digo, por los intereses de esas élites. Y cuando hay de repente momentos de fricción, porque no todo puede encajar perfectamente, sea con Venezuela, con Bolivia, pues salta las alarmas y se pone en marcha todo el aparato de influencia. Y lo triste no es que se ponga el aparato de influencia, porque por lo que decíamos antes, es lo que le corresponde a los Estados Unidos. Hay algo que decía antes alguien ahí que me parece que es cierto. Estados Unidos sale, de alguna manera, reforzado qué pedazo tiene de aparato diplomático, que más allá de que algunas veces no acierten, más allá de que algunas veces recuerden un poco al Sastre de Panamá, la novela de John le Carré, de ese tipo que se inventa todas las cosas, bueno, demuestran que están mapeando toda la realidad. Ellos hacen su trabajo. El que no hace su trabajo es el fiscal general del Estado, que se deja influir y que traiciona. No solamente traiciona su trabajo, sino que traiciona a un español que tenía derecho a un juez natural y él, en vez de defender a ese español asesinado, se pone al servicio de sus verdugos. Siempre supimos que la Audiencia Nacional era un tribunal político, pero quizá ignorábamos que dependía políticamente de los Estados Unidos. Íñigo, ¿a ti qué te parece? Sobre todo ignorábamos que era un tribunal tan cobarde, que era un tribunal que era tan capaz de mostrarse muy enérgico con quienes tenían menos poder que ellos, pero que era tan capaz a la vez de mostrarse tan servil con quienes tenían más poder que ellos, de tal manera que bastaba la llamada de un embajador para que un fiscal general o incluso una vicepresidenta del gobierno, ya hablando del Ejecutivo, se pusieran al teléfono y le aseguraran obedientes al embajador que, traicionando todo lo que había sido el espíritu por el que el Partido Socialista llega al gobierno, que es en gran medida las movilizaciones que no solo son contra la invasión de Irak y contra la participación del Estado español en ellas, sino que también son contra las mentiras, contra una cierta forma de gobernar denunciada por opaca y por autoritaria. Resulta que todo eso se lo meten en el bolsillo y dicen: muy bien, señor embajador, si hace falta nosotros dificultamos que la familia de este ciudadano español tenga un juicio justo. De tal manera que la soberanía parece que es negociable siempre hacia arriba, pero nunca hacia abajo. Con los de abajo siempre se muestra muy fuerte el Estado español. Con los de arriba se ha mostrado tremendamente obediente con un embajador, que no es que haya llamado el señor Bush o el señor Obama. Antonio. Bueno, decía hace unos días The Economist, que no es precisamente una publicación, digamos, progresista, que las revelaciones oscilaban entre lo soporífero y el cotilleo, pero que en algunos casos eran verdaderamente sorprendentes. Yo coincido con lo que se ha dicho. Realmente las revelaciones no nos dicen nada nuevo respecto a la forma de proceder de las embajadas, respecto a la forma de proceder de los diplomáticos y el tipo de presiones que se ejercen habitualmente. Lo que hace sorprendente son, yo diría, varias cosas. En primer lugar, la baja calidad de los análisis, ¿no? Uno se pregunta en manos de quién estamos, porque realmente buena parte de los cables practican un psicologismo barato que incluso recurre a explicaciones ad hominem, ¿no? Pues para las lógicas de la política internacional. Realmente hay algunos que no pasarían un examen de primero de grado de relaciones internacionales o de ciencia política. Una profesionalidad muy baja y francamente decepcionan, ¿no? Uno esperaría, ¿no?, que esta gente tuviera una mayor capacidad de análisis. Lo segundo, yo creo que ha sorprendido, es no tanto la política del gobierno de los Estados Unidos, sino más bien la del gobierno español, ¿no? Y aquí es donde yo creo que muchos nos hemos encontrado perplejos, ¿no?, ante el grado de subordinación al que se ha llegado a los Estados Unidos, en el Poder Judicial, pero también en el gobierno. Citaba antes la frase de Moratinos, ¿no?, de País de Quinta. Bueno, es que francamente el comportamiento, yo creo, de nuestro gobierno, del Poder Judicial, ha sido justamente el de un país de quinta. La percepción permanente de que había una factura que pagar por la retirada de las tropas de Irak, esto ha sido algo que ha dominado. Ahora se ha visto muy claramente con los cables que ha dominado todo el periodo, los dos periodos de gobierno de Rodríguez Zapatero, tanto en lo que se refiere al despliegue de tropas en Irak, como respecto a estas causas judiciales, o las más recientes revelaciones de que se estaba dispuesto a ampliar la presencia militar de los Estados Unidos en las bases que ya están establecidas, e incluso a elevar el rango del tratado
del convenio defensivo por parte de la ministra Chacón. Entonces yo creo que esto es un elemento, ese grado de subordinación que, aunque podíamos imaginarlo, y lo habíamos hablado, que a mí en mi caso me ha sorprendido. Y luego hay un último elemento de análisis que yo quisiera mencionar. Cierto es que esto es el proceder habitual de la diplomacia, pero sabemos que en muchos casos los procedimientos condicionan el lenguaje y el lenguaje las prácticas, ¿no? Entonces, quizás lo que Wikileaks ha puesto de manifiesto es que hay una diplomacia tradicional que no había asumido todavía la capacidad de las tecnologías de la información y la comunicación, de las nuevas tecnologías, que no se había puesto al día, ¿no? En cuanto al... Es decir, venía practicando métodos poco menos que del siglo XIX o de la primera mitad del siglo XX, por mucho que circularan esos cables por Internet, realmente parecen del siglo pasado, y en Wikileaks pone en manifiesto que ya no se puede seguir conduciendo la diplomacia de esa manera. Claro, si la diplomacia, las negociaciones, las relaciones internacionales se hacen de una manera más abierta, en marcos de cooperación internacional, con menos oscuridad, más responsabilidad de rendición de cuentas, quizás haya menos recurso, digamos, a unos intereses nacionales que al final terminan condicionando las prácticas sociales, las prácticas de los estados y llevándonos a unas relaciones internacionales más conflictivas de lo que deberían ser. En ese sentido, yo creo que sí, Wikileaks marca un antes y un después en cuanto a la transparencia, pero también el tipo de relaciones internacionales que podemos tener en el futuro. Me dicen que tenemos que pasar a vídeo. Vale. Ahora te doy la palabra, Juan Carlos. Igual que intentamos estar en la Embajada de Estados Unidos, hemos visitado algunas embajadas de las consideradas del eje del mal. Hemos entrevistado, Ramón Espinar ha entrevistado a los embajadores de Venezuela y de Ecuador. Adelante vídeo, por favor.